Aún recuerdo el frío que sentí esa noche. No era un frío normal. Era como si algo invisible atravesara mi cuerpo. Yo estaba ahí, parada frente al espejo, con mis manos temblando, viendo cómo mis ojos cambiaban. Algo dentro de mí estaba muriendo, y algo más oscuro tomaba su lugar. Yo vi con mis propios ojos cómo el infierno trabaja dentro de las iglesias, y lo que descubrí me hizo temblar. Porque no es que los creyentes no tengan fe, es que su fe está siendo robada sistemáticamente, como quien roba monedas a un ciego. Nadie me lo contó, yo lo viví, yo fui parte de ese sistema oscuro que trabaja día y noche para que tú dejes de creer, para que tus oraciones se vuelvan rutina vacía, para que tu esperanza se apague como una vela en medio de una tormenta. ¿Por qué crees que de repente pierdes las ganas de orar? ¿Por qué ese fuego que sentías se apaga sin explicación? ¿Por qué empiezas a dudar si Dios realmente te escucha? No es coincidencia, no es normal, es un ataque planeado contra tu espíritu. Antes de contarte cómo funcionan estas fuerzas oscuras, necesitas entender que hay una guerra que no ves. Hay seres que conocen el valor de tu fe mejor que tú mismo. Ellos saben que si logran robarte la fe, te han robado todo. Solo comprendí todo cuando la luz me alcanzó, cuando después de años sirviendo a la oscuridad, sexta la verdad cara a cara. Y ahora, tengo que advertirte, no estoy aquí para asustarte, estoy aquí porque alguien debe decirte lo que está pasando realmente cuando sientes esa duda repentina, esa pérdida de interés en lo espiritual, ese cansancio inexplicable que te aleja de Dios. Lo que voy a revelarte es lo que el enemigo no quiere que sepas. Es el plan que sexta ejecutarse 1000 veces contra personas como tú, personas sinceras que aman a Dios pero no entienden por qué su fe parece disminuir sin razón. Hay fuerzas trabajando contra ti ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, hay una estrategia diseñada específicamente para ti, para tus debilidades, para tus heridas, para tus sueños. Yo estuve del otro lado, yo conocí los rituales, yo supe los nombres, yo participé en ceremonias donde se planificaba el ataque contra los creyentes. Y hoy, por primera vez, voy a contar lo que vi. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que entiendes tu vida espiritual. Lo que antes parecía coincidencia, ahora tendrá sentido. Lo que antes veías como falta de ánimo, ahora reconocerás como un ataque. Mi nombre no importa, mi historia sí, y comienza con una niña que, sin saberlo, abrió una puerta que jamás debió abrirse. Nací en un pequeño pueblo donde la niebla nunca se iba completamente. Mis padres no eran religiosos, pero mi abuela sí. Ella me llevaba a la iglesia cada domingo, me enseñaba a orar antes de dormir. Recuerdo sus manos arrugadas sosteniendo las mías mientras me decía, Dios siempre te escucha, pequeña, nunca lo olvides. Pero Dios parecía muy lejano cuando tenía 13 años y encontré ese libro en el ático. Estaba escondido bajo tablas sueltas del piso, envuelto en tela negra. Sus páginas amarillentas contenían símbolos que no entendía, pero que me atraían de una forma inexplicable. Comencé a dibujarlos por curiosidad. No sabía entonces que esos símbolos eran invitaciones. No sabía que estaba abriendo puertas. La primera vez que escuché la voz fue una noche de tormenta. Me susurró que era especial, que tenía poder, que podía controlar cosas que otros no. Me prometió conocimiento que nadie más tenía. Y yo, una niña solitaria en busca de importancia, creí cada palabra. Durante años fui parte del ocultismo, no del tipo obvio con túnicas negras y velas, sino del tipo sutil que se esconde a plena vista. Aprendí a ver la debilidad en otros, aprendí a identificar su dolor, y eventualmente, aprendí a usarlo contra ellos. Servía al enemigo sin siquiera saberlo. En los rituales, nos enseñaban a identificar cristianos fuertes, los que oraban, los que ayunaban, los que tenían propósito para atacar su mente y su fe. Yo sabía cómo hacer que un creyente deje de orar.
Sabía exactamente qué pensamiento plantar para que la duda creciera como mala hierba en su corazón. Era parte del plan, y yo era buena en ello, demasiado buena. Me enseñaron que la fe es como una semilla. Si robas esa semilla antes de que eche raíces, has ganado. Si no puedes robarla, entonces la envenenas con duda, la ahogas con preocupaciones o la secas con distracciones. Para cuando cumplí 20 años ya había participado en rituales donde se mencionaban nombres de pastores, líderes cristianos e incluso iglesias enteras. Teníamos listas, sabíamos quiénes eran fuertes en la fe y representaban una amenaza para los planes de oscuridad. Lo que más me perturbaba era lo fácil que resultaba. ¿Alguna vez has sentido que tu fe se apaga sin razón? ¿Has notado cómo de repente las distracciones aparecen justo cuando decides acercarte más a Dios? ¿Te has preguntado por qué a veces sientes que tus oraciones rebotan en el techo? No es casualidad, no es debilidad tuya, es un ataque calculado. Recuerdo una noche en particular. Estábamos en un sótano iluminado solo por velas. El líder del grupo tenía una lista con nombres de miembros de una iglesia local que estaban experimentando un avivamiento. Estos son los más peligrosos, dijo, señalando a aquellos que habían comenzado a ayunar y a orar intensamente. Concentrémonos en ellos primero, y lo hicimos. Utilizamos técnicas que ahora me hacen temblar al recordarlas. No eran solo pensamientos negativos lo que enviábamos. Era una guerra espiritual real, con consecuencias reales. Yo vi los resultados. Vi cómo personas que ardían por Dios comenzaban a enfriarse. Vi familias enteras abandonar la iglesia. Vi líderes caer en pecados que nunca imaginaron cometer. Hay una estrategia del infierno para robar la semilla de fe. No lo hacen de golpe, lo hacen poco a poco, con la paciencia de quien sabe que el tiempo está de su lado. Comienzan con pequeñas distracciones, luego suman el cansancio, después añaden decepciones dentro de la iglesia. Es como una receta diabólica. Primero, te mantienen ocupado, tan ocupado que tu tiempo de oración se reduce a minutos apresurados. Luego, atacan tu sueño. ¿Has notado cómo te entra sueño justo cuando abres la Biblia? ¿O cómo de repente recuerdas 1000 tareas pendientes cuando decides orar? No es coincidencia. He visto a creyentes llorando, orando noche tras noche por una respuesta, pero cada lágrima era recogida por el enemigo como alimento para su duda. ¿Ves? Dios no te escucha, es el pensamiento que plantan. Tanto orar para nada, es la semilla que siembran. Lo más peligroso es que este ataque parece venir de tu propia mente. Parece que eres tú quien está cansado de esperar, tú quien duda, tú quien se decepciona, pero no, son pensamientos implantados, estratégicamente colocados en los momentos de mayor vulnerabilidad. Yo lo sé porque yo misma los implantaba. Aprendí que el momento perfecto para atacar la fe de alguien es justo después de que ha tenido una gran experiencia con Dios. Ese es el momento cuando las defensas espirituales bajan, cuando la persona se siente segura. Es como el león que ataca no cuando la gacela está alerta, sino cuando está bebiendo agua, distraída. En nuestros círculos oscuros, celebrábamos cuando un cristiano fuerte caía en depresión. Sabíamos que la depresión no tratada es terreno fértil para la duda. Sabíamos que el aislamiento es nuestra mejor arma. Un creyente solo es un creyente vulnerable. ¿Y las iglesias? Oh, las iglesias nos facilitaban tanto el trabajo, divididas, compitiendo entre ellas, juzgándose unas a otras. Cada vez que un cristiano era herido por otro cristiano, nosotros ganábamos terreno. Cada hipocresía expuesta, cada escándalo, cada decepción con un líder espiritual, todo eso era munición para nuestro arsenal. Vi cómo se designaban espíritus específicos para acechar iglesias enteras, espíritus de división, de chisme, de orgullo religioso. Su trabajo era simple: hacer que los creyentes se concentren tanto en los defectos de los demás que olviden su propio llamado. Lo más triste que presencié fue cómo las familias eran atacadas. El plan era siempre el mismo: atacar primero al líder de la casa. Si podíamos hacer que el padre o la madre perdieran su fe,
El resto de la familia seguía casi automáticamente. Los niños eran los más vulnerables, absorbiendo la duda como esponjas. Había reuniones donde se discutía específicamente cómo atacar a los jóvenes cristianos. Ellos son el futuro de la iglesia, decía nuestro líder. Si los perdemos ahora, ganamos por generaciones. La estrategia era simple: hacer que la fe pareciera aburrida, anticuada, restrictiva, hacer que el mundo sin Dios pareciera más atractivo, más libre, más real, y funcionaba. Vi jóvenes que habían crecido en la iglesia abandonar su fe en cuestión de meses. Todo comenzaba con pequeñas dudas, preguntas sin respuesta, contradicciones aparentes en la Biblia. Luego venían las tentaciones, cuidadosamente presentadas no como pecado, sino como experiencias de vida. Finalmente, el orgullo intelectual sellaba el trato, convenciéndolos de que eran demasiado inteligentes para creer en cuentos de hadas. Lo más aterrador de todo este sistema es su eficiencia. No necesita grandes manifestaciones demoníacas, no necesita posesiones dramáticas. Solo necesita que dudes lo suficiente, que te distraigas lo suficiente, que te desanimes lo suficiente. El diablo no siempre te ataca con miedo, te ataca con rutina. Ese es su método más efectivo porque pasa desapercibido. Te hace pensar que orar no sirve, que tu promesa nunca llegará. Ese pensamiento no es tuyo, fue sembrado estratégicamente para que la fe se marchite dentro de ti. Vi demonios asignados solo para apagar la fe. Ellos no destruyen la Biblia físicamente, pero la convierten en un libro sin vida dentro del corazón del creyente. Hacen que las palabras que antes te hacían llorar de emoción ahora parezcan letras muertas en una página. ¿Sabes por qué muchas personas pueden leer la Biblia por horas y no sentir nada? Porque hay una barrera espiritual que fue colocada ahí, una barrera que impide que la palabra penetre el corazón. No es falta de inteligencia o de espiritualidad. Es un ataque directo a la conexión entre tu espíritu y la palabra viva. Aprendí que hay 3 etapas en el robo de la fe. Primera etapa, distracción. Te mantienen tan ocupado con problemas, entretenimiento y preocupaciones que tu vida espiritual se convierte en algo secundario. Tus prioridades cambian sutilmente. No es que dejes de creer en Dios, simplemente no tienes tiempo para Él. Esta etapa puede durar años sin que lo notes. Segunda etapa, desconexión. Cuando por fin logras hacer tiempo para orar o leer la Biblia, ya no sientes lo mismo. Parece que hablas al vacío. Las palabras no te tocan como antes. Empiezas a cuestionarte si alguna vez realmente sentiste algo o si solo fue emoción pasajera. Esta es la etapa donde muchos abandonan, creyendo que ya no sienten nada. Tercera etapa, desviación. Aquí es donde buscan que reemplaces la fe verdadera con sustitutos. Puede ser religiosidad vacía, donde sigues asistiendo a la iglesia pero sin vida real. Puede ser espiritualidad alternativa, que te promete las mismas experiencias sin la restricción de la Biblia. O puede ser cinismo intelectual, donde te convences de que has superado esa etapa de tu vida. Lo más astuto del enemigo es que usa verdades parciales. Usa versículos bíblicos sacados de contexto. Usa experiencias reales de tu pasado para justificar su mentira. ¿Recuerdas cuando oraste tanto por aquella situación y nada cambió? ¿Recuerdas cómo aquel pastor que admirabas resultó ser un hipócrita? ¿Has notado cómo los que no creen parecen tener vidas más plenas que tú? Vi cómo se estudiaban las debilidades particulares de cada persona. No todos son vulnerables a los mismos ataques. Algunos son más susceptibles a la duda intelectual, otros al desánimo emocional, otros a la tentación física. El ataque siempre se personaliza. Había rituales específicos para leer la historia espiritual de una persona. Podíamos ver que heridas no habían sanado, que promesas parecían incumplidas, que oraciones no habían sido respondidas. Y ahí es donde atacábamos, como buitres sobre la carne más vulnerable. Recuerdo una técnica particular que me enseñaron. La llamaban el espejo invertido. Consistía en hacer que el creyente mirara su propia vida espiritual no desde la perspectiva de la gracia, sino desde la perspectiva de la ley.
no desde lo que Dios había hecho por él, sino desde lo que él no había logrado hacer para Dios. Era devastadoramente efectivo. He visto a personas con décadas de fe firme quebrarse bajo el peso de esta distorsión. Otra estrategia común era la contaminación por asociación. Hacíamos que el creyente asociara la experiencia negativa con una persona de la iglesia con Dios mismo. Si un líder te defraudaba, sutilmente plantábamos la idea de que Dios también te defraudaría. Si la iglesia te rechazaba, te hacíamos creer que Dios también lo había hecho. Lo más terrible que presencié fue el ataque a las personas que estaban pasando por enfermedades o crisis, justo cuando más necesitaban su fe. Esa era la fe que intentábamos robar. Si Dios te amara, ¿permitiría esto? Si tuvieras suficiente fe, ya estarías sanado. Tus oraciones no funcionan porque hay algo mal en ti. Muchos predicadores ya no hablan de fe viva, sino de emociones. Este fue uno de nuestros mayores logros, infiltrar las iglesias con mensajes que parecen bíblicos pero que en realidad debilitan la verdadera fe. Enseñan que si no ves resultados, es porque no creíste lo suficiente, pero eso no es fe, eso es culpa disfrazada de espiritualidad. El enemigo usa falsas doctrinas para hacerte sentir indigno, para que abandones la oración antes de ver el milagro. Te hace creer que la fe es un sentimiento, cuando en realidad es una decisión. Te convence de que si no sientes a Dios, es porque Él no está ahí. Vi cómo se planificaban ataques contra iglesias enteras a través de doctrinas distorsionadas. Algunas eran obviamente falsas, pero las más peligrosas eran las que contenían suficiente verdad para parecer bíblicas. Como veneno mezclado con agua limpia. Hay una estrategia específica para cada tipo de iglesia. Para las iglesias tradicionales, la estrategia es fomentar la religiosidad sin poder, que se aferren tanto a la forma que pierdan la esencia. Para las iglesias carismáticas, la estrategia es empujarlas hacia el extremo emocional, donde la experiencia se vuelve más importante que la palabra. Para las iglesias evangelísticas, la tentación es el número, el crecimiento a cualquier costo, incluso si significa diluir el mensaje. ¿Has notado cómo algunas iglesias se han vuelto empresas espirituales? ¿Cómo los pastores se han convertido en celebridades? ¿Cómo el éxito se mide en números y edificios en lugar de discípulos maduros? No es accidental, es parte de un plan para que la iglesia se parezca tanto al mundo que ya no pueda transformarlo. Recuerdo una reunión donde nuestro líder dijo, no necesitamos que dejen de ir a la iglesia, solo necesitamos que la iglesia deje de ser la iglesia. Y tenía razón. Una iglesia que no confronta el pecado, que no enseña la palabra completa, que no forma discípulos, es exactamente lo que el infierno quiere. Parece viva pero está muerta. Vi cómo se diseñaban mensajes específicos para neutralizar la fe, mensajes que parecían positivos pero que en realidad desactivaban la guerra espiritual. Dios te ama como eres se torcía para significar no necesitas cambiar. Jesús pagó por todo se distorsionaba para sugerir puedes seguir pecando. La gracia es suficiente se manipulaba para implicar el esfuerzo espiritual no es necesario. Había expertos en tomar versículos fuera de contexto. Podían usar la Biblia para justificar casi cualquier desviación. Y lo más terrible es que muchos pastores, sin saberlo, repetían estas distorsiones desde el púlpito, creyendo que predicaban la verdad. Lo más doloroso de presenciar fue el ataque contra los verdaderos profetas. No aquellos que predecían el futuro, sino los que tenían el valor de señalar cuando la iglesia se desviaba. Eran sistemáticamente silenciados, marginados, etiquetados como negativos o divisivos. Mientras tanto, los falsos profetas, aquellos que solo decían lo que la gente quería escuchar, eran elevados y celebrados. ¿Has estado en una iglesia donde nunca se habla del infierno, del pecado, del arrepentimiento, donde todo es bendición y prosperidad sin mención del costo del discipulado? ¿Has notado cómo algunas iglesias parecen conciertos o shows de motivación en lugar de encuentros con Dios?
¿Te has preguntado por qué te sientes espiritualmente hambriento a pesar de asistir fielmente? Hay una guerra por tu fe, una guerra que se lucha principalmente en tu mente. El campo de batalla no está en algún lugar místico lejano, está entre tus oídos. Es ahí donde se plantan las dudas, donde se distorsiona la verdad, donde se roba la semilla. Participé en sesiones donde se estudiaba psicología solo para entender mejor cómo manipular la mente humana. Aprendimos qué frases usar para sembrar duda, qué momentos aprovechar para plantar desánimo, qué técnicas emplear para crear confusión espiritual. Fue una noche de octubre, llovía como no había llovido en años. Estaba preparando un ritual importante, uno que me elevaría a una posición más alta en nuestra jerarquía. Había ayunado, sí, también ayunábamos, pero no para Dios. Había memorizado los cantos, había reunido los elementos necesarios. Pero algo extraño sucedió. Mientras pronunciaba las palabras que había dicho cientos de veces antes, sentí como si algo se quebrara dentro de mí, un dolor tan agudo que me doblé sobre el altar. Y entonces, lo vi realmente lo que estaba haciendo. Vi las consecuencias, vi las vidas destruidas, vi la oscuridad que había estado alimentando todos esos años. Fue como si un velo se levantara de mis ojos. De repente, todas las mentiras que había creído, todas las justificaciones que había aceptado, se revelaron por lo que realmente eran, cadenas que me mantenían esclavizada. Salí corriendo bajo la lluvia, sin rumbo, solo queriendo escapar de lo que acababa de ver. Mis pies me llevaron, sin que yo lo planeara, a una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad. Estaba cerrada a esa hora, pero me derrumbé en los escalones de la entrada, empapada y temblando. No sé cuánto tiempo pasó, pudo haber sido minutos u horas. Solo recuerdo que cuando levanté la mirada, un hombre mayor estaba de pie frente a mí. No dijo nada sobre mi aspecto, que debía ser terrible. Solo me preguntó, ¿quieres entrar? Resultó ser el pastor. Había venido temprano para preparar el servicio del domingo. Me dio una toalla, un té caliente, y lo más importante, silencio. No me presionó con preguntas, no me juzgó, solo esperó. Cuando finalmente pude hablar, las palabras salieron como un torrente. Le conté todo, absolutamente todo. Esperaba que me echara, que me denunciara, que me mirara con horror. En cambio, sexta lágrimas en sus ojos. Hija, me dijo, no hay oscuridad que la luz no pueda penetrar. Esa simple frase quebró algo dentro de mí. Lloré como no había llorado desde niña, y mientras lloraba, sentí como si algo oscuro y pesado saliera de mí con cada lágrima. El pastor no intentó exorcizarme dramáticamente, no hizo un espectáculo, simplemente me mostró la Biblia y me dijo, la verdad te hará libre. No yo, no un ritual, sino la verdad. Fue cuando conocí a Cristo de verdad que entendí, la fe no se defiende con fuerza humana, sino con revelación. El infierno teme a quien conoce la palabra y la cree, incluso cuando no ve resultados inmediatos. Ese día renuncié al ocultismo, y la voz que antes me susurraba mentiras, fue silenciada para siempre. Por supuesto, no fue tan simple. Hubo consecuencias, amenazas, persecución. Mis antiguos compañeros no estaban felices con mi deserción, pero por cada ataque externo, encontraba nueva fuerza interna. Por cada acusación, descubría una promesa en la palabra. Lo más difícil fue perdonarme a mí misma. Aceptar que, a pesar de todo lo que había hecho, Dios me ofrecía una nueva vida, una vida limpia, una vida con propósito. Pasé meses bajo la guía de ese pastor y su esposa. Me enseñaron a leer la Biblia no como un libro religioso, sino como una carta de amor, como un mapa para el viaje, como pan para el hambriento. Me mostraron cómo orar no como un ritual, sino como una conversación real con un Padre real. Y descubrí algo asombroso, todo lo que el enemigo había tratado de robarme a través de los años de oscuridad. Dios lo restauró multiplicado. La paz que buscaba en rituales, la encontré en su presencia. El poder que anhelaba en el ocultismo,
lo experimenté en el Espíritu Santo. La identidad que perseguía en la jerarquía oscura, la recibí como hija de Dios. Si estás escuchando esto y sientes que tu fe está siendo atacada, si sientes que algo o alguien está tratando de robar tu semilla, quiero que sepas que hay esperanza, quiero que sepas que no estás luchando solo, quiero que sepas que la luz siempre vence a la oscuridad. Si permaneces hasta el final de este testimonio, te haré una oración especial, una oración de protección para tu fe, para tu mente, para tu espíritu. Una oración que aprendí no en los círculos oscuros, sino en la luz de la palabra. No dejes que el enemigo te robe la semilla. Cuídala, riégala con oración, protégela con adoración, nútrela con la palabra. Como un jardín que necesita atención constante, tu fe necesita ser cultivada diariamente. Jesús dijo en Marcos 4:15, Satanás viene y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. No permitas que esa palabra sea arrancada de ti. Guárdala en lo profundo, medita en ella día y noche. Hay 3 áreas que el enemigo ataca constantemente y que debes proteger. Primera, tu tiempo a solas con Dios. Hará todo lo posible para que ese tiempo sea interrumpido, pospuesto o eliminado. Defenderlo es tu primera línea de batalla. No es egoísmo, es supervivencia espiritual. Segunda, tus relaciones con otros creyentes. El aislamiento es mortal para la fe. Necesitas a otros que te animen, te corrijan, te acompañen. La comunión no es opcional, es esencial. Tercera, tu mente. Lo que permites entrar en tus pensamientos eventualmente dará fruto en tu vida. Protege tus ojos, tus oídos, tu atención. No todo lo que puedes consumir, debes consumir. Después de mi conversión, descubrí patrones que nunca había notado antes. Vi cómo había momentos específicos donde la tentación era más fuerte, justo después de una victoria espiritual, durante una prueba prolongada, o cuando estaba físicamente agotada. Aprendí a estar especialmente alerta en esos momentos. También descubrí el poder de la confesión, no solo confesar los pecados, sino confesar la palabra, declarar en voz alta lo que Dios dice, especialmente cuando mis sentimientos o circunstancias dicen lo contrario. Hay un poder en la palabra hablada que el enemigo teme. Aprendí que la adoración no es solo cantar canciones bonitas, es una declaración de guerra. Cuando adoras en medio de la prueba, estás diciendo, mi Dios es más grande que esto, mi Dios reina a pesar de esto. Esa declaración hace temblar al infierno. Aprendí a discernir entre convicción y condenación. La convicción viene del Espíritu Santo, te muestra específicamente que necesitas cambiar y te da esperanza para hacerlo. La condenación viene del enemigo, es vaga, generalizada, te hace sentir que todo en ti está mal y que no hay esperanza de cambio. Rechaza la condenación, abraza la convicción. Vi cómo muchos creyentes caen porque su fe está basada en experiencias y no en la palabra. Cuando las experiencias cambian, su fe tambalea, pero cuando tu fe está arraigada en lo que Dios ha dicho, permanece firme incluso cuando tus emociones fluctúan. Una de las tácticas más efectivas del enemigo es hacerte creer que tus luchas son únicas, que nadie más entiende, que estás solo en tu batalla. Es una mentira. Las tentaciones que enfrentas son comunes a los hombres, como dice la Escritura. Otros han luchado lo mismo y han vencido. Aprendí a no menospreciar las pequeñas desviaciones. El enemigo rara vez te pide un gran salto hacia la oscuridad. Te sugiere pequeños pasos, casi imperceptibles, que eventualmente te llevan lejos de tu destino. Como un barco que se desvía solo un grado, al principio parece insignificante, pero después de 1000 millas, está completamente fuera de curso. Después de años sirviendo ahora a la luz, puedo decir con certeza que la batalla es real, pero la victoria es segura. No porque seamos fuertes, sino porque servimos a un Dios que ya venció. No luchamos para ganar, luchamos desde la victoria ya obtenida en la cruz. Si sientes que has perdido terreno, que tu fe se ha debilitado, que la semilla ha sido dañada, hay buenas noticias. Dios es un experto en restauración. Puede tomar lo que parece muerto y revivirlo.
puede tomar lo que parece perdido y recuperarlo. Joel 2:25 dicen, y os restituiré los años que comió la langosta. Esa es una promesa para ti hoy. No importa cuánto tiempo has estado lejos, cuánta fe parece haberse perdido, cuánto terreno parece haber sido cedido, Dios puede restaurar, y lo hará. La fe no muere porque Dios no te escuche, muere cuando tú crees que Él no lo hará. Pero hoy puedes despertar, hoy puedes recuperar la semilla, hoy puede ser el día en que tu fe reviva, más fuerte que nunca. Yo lo vi, cuando la luz entra, las cadenas caen, y el enemigo pierde su derecho. No hay oscuridad tan profunda que la luz de Cristo no pueda penetrar. No hay mentira tan arraigada que la verdad no pueda desmantelar. Mi vida ahora es completamente diferente. Donde antes había miedo, ahora hay paz. Donde había confusión, hay claridad. Donde había odio, hay amor. No porque yo sea especial, sino porque Él es fiel. A veces me preguntan si tengo miedo de que el enemigo tome represalias por contar mi historia. Mi respuesta es siempre la misma: ya no vivo en temor. El perfecto amor echa fuera el temor. No significa que no haya ataques, significa que ya no pueden controlarme. Hay días difíciles, por supuesto, días donde las viejas mentiras intentan regresar, donde la duda asoma su cabeza, donde el desánimo llama a mi puerta, pero ahora tengo herramientas que antes no tenía. Tengo la palabra, tengo la oración, tengo el Espíritu, tengo la comunidad. Si estás en medio de la batalla ahora mismo, si sientes que tu fe está bajo ataque, si la semilla parece estar siendo robada, quiero que sepas que no es el final, es solo una etapa. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay disposición, hay restauración. El enemigo quiere que creas que has caído demasiadas veces, que has dudado demasiado, que has fallado demasiado. Quiere que creas que Dios está cansado de ti, que ha agotado su paciencia, que ha encontrado a alguien mejor. Son todas mentiras. La verdad es que Dios es más paciente de lo que imaginas, más fiel de lo que mereces, más poderoso de lo que necesitas. Su gracia es suficiente, incluso para ti. Incluso ahora, tal vez has estado lejos por años, tal vez tu fe se ha reducido a apenas una chispa, pero una chispa es todo lo que Dios necesita para encender un fuego. Un grano de mostaza es todo lo que necesita para comenzar un bosque. Si durante este testimonio has sentido algo moverse en tu interior, si has reconocido algunas de las tácticas que he mencionado, si has identificado áreas donde tu fe ha sido atacada, no es coincidencia, es una invitación a regresar, a renovar, a restaurar. La decisión es tuya. Puedes seguir como hasta ahora, viendo cómo tu semilla de fe se marchita poco a poco, o puedes decidir hoy que es suficiente, que no permitirás que el enemigo robe un día más, que estás listo para recuperar lo que es tuyo por derecho. Como prometí, quiero hacer una oración por ti, una oración de protección para tu fe. Si has permanecido hasta aquí, cierra tus ojos y recibe estas palabras no como rituales vacíos, sino como declaraciones de verdad sobre tu vida. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre poderoso de Jesús. Te presento a cada persona que está escuchando en este momento. Tú conoces sus luchas, sus dudas, sus heridas. Conoces donde el enemigo ha intentado robar su semilla de fe. Hoy declaro que esos planes son cancelados por la sangre de Jesús. Declaro que donde ha habido duda, ahora habrá certeza. Donde ha habido confusión, ahora habrá claridad. Donde ha habido desánimo, ahora habrá esperanza. Padre, restaura la fe que parece perdida. Revive los sueños que parecen muertos. Renueva la pasión que se ha enfriado. Que cada persona que escucha esta oración experimente un nuevo comienzo en su caminar contigo. Sella sus mentes con tu verdad. Protege sus corazones con tu paz. Guía sus pasos con tu sabiduría. Que nunca más sean víctimas del robo espiritual, sino que sean guardianes vigilantes de la preciosa semilla que has plantado en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra tocó tu espíritu, quiero invitarte a dar un paso más.
No dejes que esta sea solo otra charla que escuchaste y olvidaste. Permite que sea un punto de inflexión en tu vida espiritual. Escribe en los comentarios: recupero mi fe. Esta simple declaración es poderosa, es un compromiso público, un testimonio, una línea en la arena que dice al enemigo: hasta aquí y no más. Comparte este testimonio con alguien que sientes que su fe se está apagando. A veces, todo lo que alguien necesita para dar la vuelta es saber que no está solo, que otros han pasado por lo mismo y han encontrado el camino de regreso. También te invito a explorar más recursos que te ayudarán a fortalecer tu fe. En nuestra playlist Protegiendo tu Fe, encontrarás enseñanzas prácticas sobre cómo identificar y contrarrestar los ataques a tu vida espiritual. El video Armas de Guerra Espiritual es especialmente poderoso y complementa perfectamente lo que has escuchado hoy. Suscríbete a este canal porque aquí, la verdad revela, sana y libera. Cada semana publicamos contenido que te ayudará a crecer espiritualmente, a entender mejor las estrategias del enemigo y a caminar en victoria. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones. No queremos que te pierdas ningún video que podría ser exactamente lo que necesitas en un momento crítico. Y por favor, si este testimonio te ayudó de alguna manera, deja un me gusta. Esto no es por vanidad, sino porque ayuda a que más personas que están luchando con su fe puedan encontrar este mensaje de esperanza. Recuerda, la batalla es real, pero la victoria es segura. No porque seamos fuertes, sino porque servimos a un Dios que ya venció. Gracias por escuchar mi historia. Que la semilla de fe en ti crezca, florezca y dé fruto abundante para la gloria de Dios. Hasta la próxima. Dios te bendiga.